Esta chica cedió su asiento a un anciano. Minutos después ella hizo algo que nadie se esperaba. Amanecía con una tenue luz rosada que se filtraba por los ventanales polvorientos del tren mientras éste avanzaba lentamente por el campo. El vagón estaba abarrotado. Familias cargando maletas, jóvenes con auriculares perdidos en sus pensamientos y comerciantes que custodiaban cajones de frutas y flores. En un rincón, un anciano de cabello canoso y mirada cansada se mantenía de pie, sosteniéndose del barandal con dificultad. A pesar de su esfuerzo por mostrarse estoico, se notaba que el leve traqueteo del tren le incomodaba. Sus rodillas temblaban imperceptiblemente con cada sacudida. Sentada a unos pasos de él, una joven de rostro sereno observaba la escena con atención. No tendría más de 25 años, el cabello recogido en una trenza sencilla y las manos descansando sobre sus piernas. En su mirada se reflejaba una mezcla de empatía y determinación. Sabía que el trayecto sería largo, muy largo, y que ese hombre mayor sufriría cada minuto que pasara sin la posibilidad de sentarse. Sin embargo, lo que la detenía era un detalle que pocos sabían. Aquel asiento que ocupaba le pertenecía por derecho. Su boleto lo confirmaba. Pero ella, en silencio, había permitido que el anciano se instalara allí desde el inicio, sin decirle nada. Ahora, con el tren ya en marcha, presenciaba sus gestos de dolor y pensaba en su propia decisión. La muchacha había viajado antes en ese mismo tren, conocía las estaciones y calculaba que les aguardaban más de 6 horas de trayecto. Recordaba la última vez que lo hizo de pie, el cansancio acumulado en cada músculo y el ardor en la planta de los pies. Pero contemplar las manos del anciano, retorcidas sobre el pasamanos, le conmovía profundamente. No podía imaginar su sufrimiento en esas mismas condiciones. Algo dentro de ella le pedía actuar sin demora, pero a la vez una voz interior la invitaba a esperar un poco más. ¿Debería revelarle la verdad sobre el asiento? ¿O quizá habría otro modo de aliviar su cansancio sin herir su dignidad? El traqueteo metálico del tren, el suave murmullo de conversaciones ininteligibles y el aroma mezclado de té, polvo y telas antiguas envolvían la escena. La joven cerró los ojos por un instante, intentando hallar una respuesta. Justo en ese momento, el anciano se giró ligeramente y sus ojos se encontraron. Fue un intercambio breve, silencioso. Él no parecía tener idea de que estaba ocupando un asiento ajeno. Solo una súplica muda en su mirada, una necesidad humana de alivio. La chica inspiró hondo, y al hacerlo, decidió dar un paso más hacia la humanidad y la bondad, sin importar el costo. Con el corazón firme, se disponía a levantarse para ofrecerle su sitio, aun sabiendo que ella tendría que permanecer de pie todo el viaje. Pero antes de completar su movimiento, un brusco frenazo del tren hizo que varias personas se tambalearan. El anciano casi pierde el equilibrio y la joven extendió su brazo para sostenerlo. Aquella escena marcó el punto de no retorno. Ahora ya no había dudas. Ella cedería su asiento. La joven se levantó con suavidad, procurando no llamar demasiado la atención, y se inclinó ligeramente hacia el anciano. Su voz fue amable, casi un susurro, tratando de no romper el frágil equilibrio de aquel vagón saturado. «Señor, disculpe. Por favor, siéntese usted aquí. No es cómodo permanecer de pie tanto tiempo, y veo que está cansado». El anciano la miró sorprendido. Frunció el ceño, no comprendía por qué aquella muchacha de rostro sereno, tan joven y aparentemente frágil, le ofrecía su lugar. Miró a su alrededor, como si esperara que alguien se opusiera. Nadie dijo nada. Los pasajeros que lo rodeaban se habían acostumbrado a ignorar las dificultades de quienes viajaban de pie.
cada uno perdido en su propio mundo. Sin embargo, aquellos ojos llenos de ternura que lo invitaban a sentarse, le resultaban difíciles de rechazar. «¿Está segura, señorita?», preguntó él con cierta torpeza. No quisiera causarle una molestia. «Por favor, no es molestia». El tono de la joven era firme, pero no autoritario. «Yo puedo permanecer de pie. No se preocupe por mí». Sin saber que en realidad ese asiento estaba asignado a la joven, el anciano accedió, casi con timidez. Se dejó caer sobre el asiento con una mezcla de alivio y vergüenza. Le agradeció con un leve asentimiento, pues la voz se le atascaba en la garganta. La muchacha le dedicó una sonrisa y se aferró a la barra de metal del pasillo. Sus propios pies empezaron a sentir el temblor del tren, la presión en las piernas y la incomodidad de no tener un respaldo donde apoyarse, pero lejos de lamentarse, ella se sentía en paz. En cierto modo, ceder aquel asiento era una pequeña victoria contra la indiferencia que solía reinar en aquellos viajes interminables. Mientras el tren proseguía su marcha, el anciano se acurrucó en su nuevo refugio y la joven quedó de pie a su lado. Otros pasajeros, al notar lo sucedido, intercambiaron miradas cómplices, algunos con vergüenza por no haberlo hecho antes, otros con admiración. El sonido del traqueteo, las maletas rodando en los pasillos estrechos y el leve murmullo de conversaciones lejanas creaban el telón de fondo perfecto para esa silenciosa lección de humanidad. El tiempo pasó sin prisa. Unos minutos después, el revisor empezó a recorrer el vagón, revisando boletos con gesto neutral. Observó a la muchacha de pie y al anciano sentado. Cuando llegó hasta ellos, esbozó una ligera sonrisa de sorpresa, pues su lista indicaba que el asiento pertenecía a la joven, no al hombre. Sin embargo, antes de cualquier comentario, algo llamó su atención. Junto a los pies de la chica había un par de muletas cuidadosamente apoyadas contra una maleta. «Disculpe», susurró el revisor con un tono confundido, sin querer alterar la escena. «¿No es usted la propietaria de este asiento?». La joven lo miró sin inmutarse. El anciano, todavía sin sospechar nada, acariciaba con una mano su bastón. El revisor aguardaba una respuesta, intrigado por la situación. El murmullo a su alrededor pareció disminuir. Las miradas se posaron en ellos, esperando una explicación. La joven sostuvo la mirada del revisor por un instante, consciente de que su silencio podía resultar desconcertante. Respiró hondo, sin perder su calma. Finalmente, inclinó ligeramente la cabeza y habló con voz baja, lo suficiente como para que él la escuchara, pero sin alarmar al anciano ni al resto de los pasajeros. «Por favor, no diga nada. Ese asiento es mío, sí, pero él lo necesita mucho más que yo». El revisor alzó las cejas, sorprendido por su respuesta. Se fijó nuevamente en las muletas, que daban un testimonio silencioso de una dificultad física que la joven se negaba a usar como excusa. Parecía inimaginable que alguien dispuesto a soportar de pie tantas horas de viaje, con necesidad de apoyo para caminar, cediera su sitio sin vacilar, y aún más, que guardara el secreto para no alterar la paz mental del anciano. Sin embargo, la muchacha sostuvo la mirada del revisor con una firmeza serena. No había rastro de resentimiento ni rabia, solo gratitud por mantener la confidencia. El funcionario comprendió, asintió lentamente y, tras comprobar el boleto, continuó su camino entre los pasajeros. No dijo una sola palabra al anciano. Mientras tanto, el hombre mayor mantenía la vista fija en la ventana, sin imaginar la complejidad de aquel gesto. Se limitaba a disfrutar del alivio que ahora sentían sus piernas al descansar. El tren avanzaba firme, dejando a su paso campos verdes y pequeñas aldeas
que parecían diluirse con cada kilómetro. A su alrededor, la tensión inicial se había evaporado, y un aire de admiración flotaba en el vagón. Algunos pasajeros, que habían presenciado la breve conversación sin entender cada detalle, intuían una historia de bondad oculta tras el semblante tranquilo de la muchacha. La joven, por su parte, se ajustó el cabello detrás de la oreja y apoyó con más fuerza sus manos en la barra metálica. Sus piernas empezaban a resentir el esfuerzo, pero no se quejaba. Mantuvo la vista al frente, captando de soslayo los destellos fugaces del paisaje tras el vidrio y la silueta encorvada del anciano. Sabía que había tomado la decisión correcta. En su interior sentía una suave calidez, esa sensación que solo el acto desinteresado de ayudar a otro ser humano puede ofrecer. Algunos niños que viajaban en el vagón se habían dado cuenta de que la joven, la misma que cargaba muletas, estaba ahora de pie sin ellas. Intrigados, susurraban entre ellos, preguntándose ¿por qué? Los adultos, más prudentes, intercambiaban miradas y asentían, confirmando con silencios cómplices la lección que se estaba impartiendo en ese reducido espacio de metal y ruedas. Nadie se atrevía a romper el equilibrio de la escena. Pasaron las horas. El tren siguió su ruta implacable, avanzando a través de montañas suaves y campos alargados hasta llegar a la próxima estación. Algunos viajeros se bajaron, otros se acomodaron en nuevos asientos vacantes. El anciano, acurrucado en el asiento que creía haber encontrado por casualidad, se frotaba las manos, aliviado de un dolor que habría sido insoportable de haber permanecido de pie. La joven seguía allí, apoyada en la barra, con las piernas algo entumecidas, pero sin una sola mueca de descontento. Aquel vagón se había convertido, sin que ninguno lo notara del todo, en un espacio de comprensión y empatía. De pronto, el anciano despertó de un ligero sopor con un sobresalto. Al abrir los ojos, vio a la chica todavía de pie junto a él. Le asombró su entereza. La recordaba ofreciéndole el asiento, pero no imaginaba las verdaderas razones detrás de aquel gesto. Decidió agradecerle una vez más, esta vez con más conciencia. «Señorita, gracias por su amabilidad. Sé que no es fácil mantenerse de pie tantas horas. Le debo un gran favor», dijo con voz ronca. Ella respondió con una sonrisa cálida, sin mostrar la menor incomodidad ni revelar su sacrificio. En ese momento, por el reojo, el anciano percibió las muletas apoyadas contra el equipaje de la muchacha. Un atisbo de comprensión asomó en su mirada. ¿Serían de ella? Su mente viajó rápidamente. La chica le había cedido el asiento a pesar de necesitar apoyo para caminar. Sintió un nudo en la garganta. De pronto, su alivio se mezcló con una profunda gratitud y al mismo tiempo con cierta vergüenza por haber ignorado su condición. «Esas muletas», musitó con timidez. La joven bajó la mirada un instante. No podía negarlo. Pero antes de que el anciano formulase una disculpa o insistiera en que recuperara su lugar, ella levantó la vista y lo miró con una serenidad inquebrantable. «Por favor, no se preocupe. Su descanso es mi alegría. Cuando llegue a mi destino, aunque haya tenido que estar de pie, lo haré sabiendo que usted viajó cómodo. Ese es el verdadero propósito. Ayudar al otro sin pedir nada a cambio». El anciano inclinó ligeramente la cabeza, emocionado. No halló palabras para agradecer la nobleza de aquella joven. Simplemente comprendió que no en el mundo aún existían personas capaces de entregar algo más que un asiento. Ofrecían dignidad, respeto y solidaridad. El vagón entero parecía respirar esa misma sensación, como si el tren portara en su interior una pequeña lección de humanidad. Y así, mientras el tren continuaba su marcha hacia la siguiente estación, cada uno de los pasajeros guardó en su memoria aquella escena.
Una joven que caminaba con ayuda de muletas había preferido sacrificarse por un desconocido mayor, sin dramatismos ni exigencias de reconocimiento. Una sencilla acción que, en su silenciosa nobleza, recordaba a todos los allí presentes que la bondad es una fuerza poderosa, capaz de cambiar el ánimo de un vagón entero, e incluso, si se compartiera lo suficiente, el espíritu del mundo entero.